Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En esta oportunidad nos acercamos para seguir compartiendo la catequesis sobre el magisterio del Papa Francisco, haciendo una nueva lectura de Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, al cumplirse 10 años de su promulgación. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si estos audios, estas catequesis son de tu agrado, te invitamos a que nos dejes un me gusta, te suscribas al canal de la Fundación Shejinah Presencia de Dios, compartas y distribuyas estos audios entre tus contactos, de manera que nos puedas ayudar en nuestra pequeña, humilde y modesta obra evangelizadora a través de las redes. Desde este sur argentino, desde esta Patagonia Norte, desde esta región Comahue, para toda la Iglesia. Muchas gracias. En esta oportunidad seguiremos desarrollando y avanzando en la lectura del capítulo 1. En el encuentro anterior habíamos avanzado ya en los primeros números del capítulo 1, esta iglesia en salida. Veamos qué tiene para decirnos el Papa hoy en el número 24, que lleva por título este apartado: primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Veamos qué dice el Papa Francisco. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Primeriar, sepan disculpar este neologismo, la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primeriado en el amor. Primera de Juan 4:10. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primeriar. Como consecuencia, la Iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: seréis felices si hacéis esto. Juan 13:17. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancia, se abaja hasta la humillación, si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a abejas, y éstas escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en todos los procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho más de paciencia y evita maltratar los límites. Fiel al don del Señor, también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador sabe y ve despuntar la cizaña en medio del trigo, pero no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora, gozosa, siempre sabe festejar. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa
se vuelve belleza en la liturgia, en medio de las exigencias diarias de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso. Bello lo que nos dice el Papa en todo este número, ¿no? Hay muchas cosas que deberemos ir marcando. En primer lugar, la palabra primeriar. Los católicos pareciera ser que nos hemos olvidado que tenemos que evangelizar. Fieles a esa costumbre heredada y al creer que la mayoría del pueblo es católico, evitamos hablar de la Iglesia, evitamos hablar de Dios. Y queridos hermanos, los tiempos han cambiado profundamente. La Iglesia Católica ya no es una iglesia mayoritaria. Ya no son todos los hermanos, toda la gente que nos encontramos en la sociedad católicos, como antiguamente lo eran. Esa costumbre hizo que muchas veces nos olvidáramos de adentrarnos en el diálogo con el otro a través de este primereo que nos invita el Papa a vivir. Primeriar es anunciar a Jesús en toda oportunidad y en toda circunstancia. Por eso debemos recuperar ese dinamismo que hemos perdido, dice el Papa, tomando el impulso que es propio de la Iglesia, ser anunciadora siempre y en todo lugar. Y lo primero que debe brindar, sobre todo a aquellos que están lejos en los cruces del camino, como dice, aquellos que son excluidos, el deseo de brindar misericordia. Lo primero que tenemos que anunciar en ese primereo es el amor misericordioso de Dios. Dios ama a los suyos. No podemos ir con los tapones de punta a juzgar al mundo, diciendo haces mal esto, diciendo haces mal aquello, tu vida es una porquería, esto está mal, esto así no. No podemos salir con los tapones de punta. Lo que nos invitaba el Concilio Vaticano II, una iglesia que tiene que dialogar con el mundo, con la cultura, con la realidad que nos toca vivir en cada momento de la historia. Por eso, salir a primeriar es primeriarlos también en la misericordia. Nuestro anuncio tiene que estar cargado de misericordia de Dios, la misma misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, la paciencia, el amor infinito que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Por eso, nuestro primer anuncio es el amor de Dios que salva. Ese debiera ser el amor de Dios, de un Dios que quiso ser uno de nosotros, dio su vida para rescatarnos y para que no viviéramos como esclavos. Ese es el mensaje central, pero es un mensaje de amor y debe brotar justamente de ese deseo de compartir la buena noticia de la esperanza misericordiosa en este Dios de la misericordia. Esta iglesia evangelizadora está llamada a ser sierva, a servir a los demás. No buscar ser servidos, sino ser servidores. Inclusive dice llegar hasta la humillación si es necesario, como hizo Jesús, que le lavó los pies a sus discípulos y que invitó a sus discípulos que debían hacer el mismo esfuerzo, la misma tarea. Es el amor misericordioso el que nos mueve. Y en ese afán de transmitir esa misericordia, a bajarnos nosotros mismos de todos los pedestales de soberbia y de orgullo donde podamos estar parados. A veces hemos olvidado estas cosas en la iglesia, las dignidades humanas, los títulos humanos, los ropajes humanos, y hemos olvidado lo esencial del mensaje cristiano. Esto es lo que el Papa Francisco ha alentado. Esto es lo que el Papa Francisco nos invita, y a esto le llama a tener olor a ovejas. ¿Cuántos a lo largo de la historia? Y debemos ser realistas, sin engaños y sin caer en una crítica vacía porque no tiene sentido. Pero ¿cuántos ministros de la iglesia, sacerdotes, obispos,
revestidos de tantas dignidades y majestades, parecen más señores feudales o reyes que verdaderos discípulos de Jesús. Tener olor a ovejas no es andar sucio y tener en apariencia ser del pueblo. Tener olor a ovejas no es tener olor a chivo, es estar involucrado con el pueblo, es conocer las necesidades del pueblo, lo que le pasa a la gente, lo que la gente siente, lo que la iglesia vive, lo que la gente sufre. Es allí cuando tomamos contacto con esa realidad sincera y honesta, cuando nos vestimos de verdaderos pastores, con olor a oveja, como nos dice el Papa Francisco. Evidentemente que desde los escritorios, desde la lejanía, desde oficinas apartadas, no vamos a tener olor a ovejas si nosotros vivimos aislados de la realidad del mundo y de lo que le pasa a la gente en el sentir y en el corazón. Por eso muchos critican al Papa porque ha hecho volver la mirada sobre estas cuestiones esenciales. El Papa ha criticado muchas veces muchas cosas que tienen que ver con estos viejos ropajes que nada tienen que ver con el mensaje de Jesús. Jesús fue un hombre sencillo que habló al corazón de los humildes y sencillos, anunciando que Dios es amor y que la entrega generosa dentro de la iglesia debe ser servicio. En algún punto de la historia esto se nos perdió del horizonte, queridos hermanos. Y hoy el Papa nos invita a los católicos a vivir en esta dirección, porque es allí donde, compartiendo en la vivencia, el sentir, el corazón del pueblo, nos teñimos verdaderamente de olor a pastores, con ese olor a oveja del pueblo. Y eso nos invita a ser fecundos, nos invita a dar testimonio, nos invita a dar nuestra entrega generosa con alegría, porque el que ama y se da, se está donando de suyo y está dándose para que haya fecundidad. Y allí brota en ese corazón la alegría auténtica de alguien que lo está dando todo para servir a Dios. Ojalá nosotros podamos aprender esto. Este punto 24 lleno de contenido, seguramente podríamos detenernos en cada expresión. Y finalmente el último verbo, festejar. Así como la iglesia es fecunda y cuida la semilla, también está llamada a vivir el festejo. Algo que se nos ha ido borrando en nuestro sentir cristiano. Nuestro festejo muchas veces parece más una reunión de Viernes Santo que un festejo del corazón. Aprender a festejar como festejaba el pueblo. Jesús lo hacía. Y por eso lo acusaban de glotón y de borracho, porque sabía compartir con el pueblo, alegrarse con el pueblo, vivir la alegría y la fiesta del pueblo. Y nos hemos olvidado. Hemos alejado la experiencia de fe del festejo sincero y auténtico, que desborda en alegría, se expresa en fiesta litúrgica y en fiesta de familia. Hoy, queridos hermanos, simplemente es una invitación a la reflexión de todo esto. Pidamos al buen Dios que nos ayude a vivir en esta clave, que estas palabras se nos graben en el corazón. A todos ustedes, queridos hermanos, la bendición de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.